辛苦的。因为马上就要高考了嘛，就感觉在家里待了那么久，反复需要这大概是两个月吧，就该好好努力。Llevamos 6 semanas, mes y medio encerrados. Bueno, él sobre todo, porque yo sí he podido salir a trabajar. Y bueno, estaba emocionado desde por la mañana temprano. Estábamos buscando una bicicleta que estaba en casa de su abuela y hemos encontrado este patinete. Y nada, hemos estado felices aquí, disfrutando del sol, del viento, y me parece una medida pues aliviadora, porque ya llevamos